Bienvenidos a Reto Bilingüe. Somos la comunidad de padres hispanos educando a hijos bilingües. Soy Minerva y te invito a que nos acompañes aquí en retobilingüe.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista más y es una entrevista muy bonita. Nuestra invitada es Carolina de Welcome to the World. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas, Minerva, muy bien, muchas gracias. Carolina es una madre que ha estado criando bilingüe, es una madre española y bueno, antes de comenzar con cómo ha sido su crianza y cómo lo ha hecho, y bueno, quiero decirles que tiene un niño de 6 años completamente bilingüe. Es impresionante el nivel que ha logrado Carolina en su pequeño. Pero antes de comenzar con esto, les decía, me gustaría que Carolina se presentara un poquito y nos hablara de quién es Carolina. Cuéntanos, Carolina, ¿quién eres? Bueno, pues soy una mamá, vivo en Burgos, en el norte de España, y tengo un peque de 6 años y a partir de que nació, para mí la maternidad, y yo creo que en general, es algo que te abre otro mundo y en este mundo creo que descubrí mi vocación, lo que quería hacer y sí. Carolina, a ver, cuando nace tu hijo, antes de comenzar con lo del nacimiento de tu hijo, cuéntame cómo está compuesta tu familia. ¿Son papá, mamá, un niño, 2 niños? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia es pequeñita, somos mi marido, Marco, que no habla absolutamente nada de inglés, y mi hijo, que ahora mismo tiene 6 años. Ok, entonces ahorita, en este momento, hablamos de una mamá que habla el idioma inglés y el papá que habla español, ¿ok? Sí. ¿Tú cómo aprendiste el idioma? Cuéntame cómo fue el tema de aprender el inglés. Pues aquí en España, como todo el mundo, aproximadamente con 11 años, se empezaba a aprender el inglés en el colegio. Había un poquito de todo en cuanto al profesorado, pues gente con un muy buen nivel o gente con no tan buen nivel. Y sobre todo lo empezábamos a aprender a la vez que lo empezábamos a ver escrito. Okay. Entonces era bastante lioso. Para mucha gente no aceptaba bien el idioma ya a esa edad y ya viéndolo escrito, y entonces el nivel general de España en inglés es bajo, general. Es bastante bajo, sí. O se te daba bien y luego ese era el aporte de inglés que tenías, podías apuntarte a lo mejor a algún curso extraescolar, y luego lo que hacía mucha gente al final es viajar. Nosotros tenemos muy cerquita a Inglaterra y entonces pues es muy fácil encontrar viajes de estudio para niños, no tan niños, para jóvenes y ya adultos, para ir a perfeccionar el idioma o a veces pues incluso empezar de cero allí. Pero en tu caso, ¿te ha costado trabajo el idioma? O sea, todo ese tiempo, desde tus 11 años hasta el día de hoy, ¿ha sido el idioma para ti que te cueste algún trabajo? ¿O ha sido algo así como que, me gusta y lo practico? ¿Cómo ha sido para ti el idioma, aprender el inglés? Siempre me ha encantado, siempre. Okay. Entonces, se me ha dado muy bien. Era la típica asignatura, la única, que iba a los exámenes sin estudiar nada. Todo quedaba dentro en las clases. Entonces me ha gustado bastante, se me ha dado bien, y luego al final de los estudios mis padres me llevaron un mes a Malta. Okay. El idioma oficial es el inglés y entonces allí también pues gané mucha fluidez, vocabulario, estuvo muy bien esa experiencia. Carolina, cuéntame cómo es que a partir de que llega la maternidad decides que el niño hable otro idioma o decides que tú le estés enseñando el idioma. ¿Cómo llega esa parte de ser una crianza bilingüe? Pues supongo que ese gusto por el inglés me hacía ver además lo esencial que es, y me hacía ver clarísimo que no podía ser tan difícil como lo ha sido para todos. Es imposible. Si un niño aprende a hablar su idioma materno,
pues puede aprender a hablar dos idiomas de la misma manera. Si escucha un idioma lo aprende y si escucha dos tiene que aprender dos. Leí un montón, vi experiencias y efectivamente los niños aprenden el idioma al que estén expuestos, claro, con unas características de esa exposición, el tiempo de exposición, la calidad de esa exposición, pero no hay más complicación para un niño. Entonces tuve muy claro que mi peque tendría que aprender inglés de una forma natural y desde el principio, desde que naciera. Entonces yo sí que me veía capaz para introducir el idioma en casa, no en un 100% del tiempo que yo estaba hablando, pero sí introducirlo de forma natural. Ok, entonces cuando tú decides que le vas a hablar en inglés a tu hijo, nace y tenías alguna rutina o alguno de decir, bueno, de tal a tal hora le voy a hablar, o cómo voy a distribuir los tiempos de exposición de un idioma y de otro idioma. ¿En tu mente estaba ese plan mágico o era algo así como lo que saliera? Básicamente lo que saliera. Cuando yo me sintiera cómoda, en los ratos que yo me sintiera cómoda, en las frases, con el vocabulario que yo me sintiera cómoda, eso es lo que yo iba a decir en inglés. Y siempre, bebé ya no, pero cuando deja de ser bebé y empieza ya a ser un niño, que ya hay más conversación, solamente en los momentos lúdicos, que lo asociara directamente al juego, a la diversión, que no lo asociara a cualquier otro momento. Claro, claro. Entonces... Incluso había veces que empezaba una frase en inglés y la terminaba en español. Si no me sentía cómoda o no estaba segura de que lo que iba a decir estaba bien, la terminaba en español. Entonces, me acuerdo muchas veces al principio que le decía I love you, Carlitos, y me decía yo también a ti, mamá, con 2 añitos. Sí. Hay muchas cosas que quiero platicar contigo acerca de la crianza, pero me quiero ir por partes, empezando con la parte número 1 es los retos que te has enfocado, o bueno, los que has vivido en este tiempo, retos bilingües, retos de aquellos que te dicen esto sí o esto no. ¿Cuáles han sido tus mayores retos? ¿Retos en cuanto a dificultades? Sí. Pues mi dificultad, la única dificultad, porque para mí todo esto de verdad ha sido algo sencillo, natural 100% y que no ha supuesto ningún problema, nadie estaba en contra de mí, ni para nada, todo ha sido muy natural. La única dificultad era mi nivel, entonces teniendo en cuenta cuáles eran mis carencias, pues mi dificultad ha sido encontrar todo aquello que lo supliera, crear un entorno inglés para inglés y de un buen nivel que supliera mi nivel no nativo. Claro. Es importante lo que dices porque la gente tiene que saber que a pesar de no dominar el idioma, no te limita a no hacer una crianza bilingüe. Existen muchos factores y esos factores son los principales que nos ayudan a lograr el objetivo. A veces conozco familias que no hablan el idioma o que son familias monolingües y han logrado que sus hijos aprendan otros idiomas. Y no nada más los aprendan, incluso han logrado que los adquieran desde el nacimiento. Entonces ahora que estás aquí y bueno, en esta conversación, a mí me gustaría que me digas cuáles son esas carencias que tuviste en el sentido del idioma y cómo las supliste, porque en este caso me dices, traté de suplir mis carencias, ¿cuáles son y cómo lograste suplir cada una de ellas? Pues mis carencias eran el vocabulario, la cantidad de vocabulario y la pronunciación. Entonces, la pronunciación intenté suplirla escuchando mucho inglés y el vocabulario, yo por lo menos al ser madre, el tiempo que me quedaba libre era muy poco. Entonces, entre trabajo y bebé y casa, más para estudiar no podía sacar. Entonces intenté buscar gente a mi alrededor que tuviera ese nivel y que interactuara con mi hijo. Okay. De los 0 hasta los 2 años
era únicamente yo su aporte de inglés, pero me di cuenta que todo lo que yo le había aportado, él lo entendía perfectamente. Por supuesto, me respondía de forma con movimientos, si yo le pido tráeme esto, me lo traía, o me respondía en español. Pero no sé lo que te había empezado a decir. Que cuando tú le hablabas de 0 a los 2 años... Sí, de 0 a 2 años. Ajá. Y después, sí, exactamente. Luego ya más personas que involucraran. Eso es. A los 2 años, después de buscar un poquito a alguien que viniera a casa, creo que esto lo busca mucha gente también, alguien que venga a casa a jugar con mi hijo. Bueno, pues a lo mejor en una ciudad como Madrid es más sencillo, pero en una ciudad como Burgos, más pequeñita, es muy complicado. Entonces, al final lo que creé es una escuela de inglés para niños. Es una academia en la que los profesores bilingües juegan con los niños. Jugamos por temarios, por el vocabulario que queremos transmitirles, las estructuras que queremos transmitirles, pero siempre a través del juego, de interactuar con ellos, con grupos muy pequeñitos. Mi idea era un grupo de un niño, que era por mi hijo, pero en realidad con 6 niños, que es como trabajamos en la academia, también se puede interactuar de forma individual con cada uno, de forma grupal con todos. Entonces, de 2 a 4 años, a los 2 años suyos, yo creé la academia, Welcome to the World, y hasta los 4 años él estuvo yendo a esa academia, a la vez que yo seguía con él en casa, yendo a esa academia 2 días por semana, 2 horitas, 1 horita cada día. Y luego a partir de los 4 años, que él ya empezó a moverse con mucha autonomía por YouTube, allí encontró un canal, aproximadamente a los 4 años, encontró un canal que le encantaba porque era un niño de su misma edad, jugando a los juegos que a él también le gustaba y sin parar de hablar. Además podía ver el vídeo porque con el background que tenía ya de esos 4 años entendía lo que estaba ocurriendo en ese vídeo, entonces le enganchaba y veía uno y otro vídeo y otra vez y cada vídeo lo repite 1000 veces y al final, a los 5 años y medio, pues se puso a hablar de la forma en que podéis ver en los vídeos. Me parece muy interesante porque a mí me sucede algo muy similar, lo viví yo también con mi hijo, es la experiencia que tienen al estar en contacto directo, voy a llamarle así, con el YouTube, en este caso, y con los videos, y sobre todo con las aplicaciones. Hablando de ese tema, hay muchos expertos que sugieren que, o más bien no lo sugieren, simplemente lo dicen, que las aplicaciones y los videos no sirven. Mi experiencia es completamente lo contrario, y en tu caso me estás diciendo lo mismo, es lo contrario. ¿Qué opinas de esas opciones, de esas sugerencias o esos mandatos que ponen ahí que no sirve? Pues les entiendo si hablan de exclusivo. Tú ponle un niño desde que nace vídeos de YouTube y en exclusivo y no será bilingüe. No lo sé, no ha sido mi caso. Probablemente no lo sea. Yo creo que es necesaria una interacción real de persona a persona y con un medio importantísimo que es el juego, mediante el juego. Claro. Pero desde luego en nuestro caso ha sido un apoyo importantísimo y ha sido, a ver, todos queremos tener una persona nativa en casa que hable con nuestro hijo, en mi caso en inglés. Para mí esa persona es YouTube. Porque es una persona real, lo que pasa es que está al otro lado de la pantalla, pero la idea de la academia es Welcome to the World porque los niños nacen en el mundo, no nacen en Burgos, ni en España, ni en Europa, nacen en el mundo. Entonces, gracias a Dios, ahora tenemos estas aplicaciones que es como abrir la ventana y ver el mundo y estar en contacto con el mundo. ¿Cómo voy a cerrar yo esa ventana? Claro. No, voy a tener cuidado de que no se caiga por la ventana o de que no se haga daño o que no entre nadie malo por la ventana, pero desde luego esa ventana hay que tenerla abierta y que descubra y que ahora mismo su deseo es viajar a Estados Unidos e intentar conocer a esa persona y ya se sabe en Nueva York edificios y o sea, es su deseo, pues ese deseo es bonito. Bueno, y hablando de la interacción que tiene, que sí es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo. Si estamos hablando de la exclusión nada más de puras aplicaciones o de puros videos, definitivamente no se va a obtener que un niño sea bilingüe.
Pero de la misma manera, yo también digo, una persona, y lo vivimos nosotras, que vas a la escuela y que te dan clases de inglés, la típica academia que te da clases de inglés, y nada más es así, tampoco te hace bilingüe. Entonces, yo siempre he dicho que la combinación de recursos logra el éxito. O sea, necesito el app, necesito el video, necesito la clase, necesito la exposición con el nativo, la interacción con el nativo, necesito la clase con el no nativo o con el, en fin, todo, el flashcards, absolutamente todo. Hablando de la importancia que tienen todos los recursos, bueno, la principal, y que yo creo que es la coronación, cuando ese niño tiene el contacto directo con el nativo. ¿Alguna vez tu hijo ha tenido contacto con una persona nativa de idioma inglés? No, más allá del contacto con estos vídeos. Hay una persona nativa cerca de nosotros que a veces nos cruzábamos yendo al cole, volviendo, y entonces de vez en cuando hablan entre ellos, y sí, me dice que... Pero es lo máximo, no ha tenido contacto directo con nadie de forma habitual, no, todavía no, me encantaría. Claro, no, lo importante aquí es que el día que llega a tener ese contacto y ves que realmente hay una comunicación, entonces dices, se ha logrado, ¿no? Se ha logrado el objetivo. Sí, ese es el feedback que he recibido de esta persona que te comento. Dices, es algo increíble, es como si estuviera hablando con un niño americano. Es todo el vocabulario que nunca aprenderías en el cole o en una academia. No, es de allí. Y la pronunciación, sí, eso es. Ahora, hablando del tema de los acentos, me llama mucho la atención que tu hijo esté más enfocado al acento americano que al acento británico, siendo que de su entorno, quienes les han enseñado han sido no nativos, ¿cierto? Sí, con eso un es. acento, no sé de dónde sea su acento, bueno, en tu caso es un acento de España, o no sé si tu acento sea británico. ¿Cómo es tu acento? ¿Cómo ha logrado influir el acento en el niño? Pues yo supongo que mi acento era más británico porque en España el inglés que aprendemos es el británico. Okay. Pero la verdad es que en la academia, por cuestiones ajenas a mí, todas las personas que han entrado han sido profesores con un acento americano. Okay. Con muy buen nivel. Okay. Personas bilingües, okay. No nativas de allí, pero sí que han estado viviendo en Estados Unidos. Okay. Entonces el inglés que he escuchado es americano, y luego el de estos vídeos, estos chicos americanos, pues también, claro, todo ha sido inglés americano. Y bueno, eso es importante que la gente lo sepa, porque a veces dice, oye, pero mi hijo va a hablar con tal acento. La verdad es que en mi caso, bueno, mi hijo habla inglés, pero también es americano, entonces, pues, en mi caso, mi objetivo es que el niño hable español, es al revés, pero claro. A mí me ha tocado que, a pesar de que estemos en México, donde estemos, pasa horas a veces viendo una película británica, caricaturas británicas, y el resto del día termina hablando con acento británico. O sea, es algo claro. Así como que cambia el chip y al rato termina pronunciando water en vez de water. Entonces, es algo así como gracioso, lo llamo yo. ¿Le pasa a tu hijo? ¿Le sucede que de repente, escuchando otros videos con otros acentos, los adquiere y de repente los esté imitando? Supongo que un poquito, pero siempre es que lo que escucha es siempre americano. Entonces, a lo mejor diferencias muy pequeñas que yo probablemente no las percibo. Pero sí entiendo que su oído es tan virgen que entra todo sin filtrar. Entonces, todo lo que escuchan lo repiten igual. De repente escuchan británico, repiten británico. Americano, repiten americano. No tienen el problema que nosotros, a lo mejor, que ya hay cosas que yo directamente ni las oigo. Y digo, ¿cómo? Sí, o sea, me tengo que fijar mucho para decir, sí, se pronunciaba, entiendo. Bueno, Carolina, ha sido una conversación deliciosa. Yo creo que antes de terminar con nuestra conversación, a mí me gustaría mucho que
que nos dijeras qué consejos puede darles a las familias que están en una situación y que todavía dudan entre si funciona o no funciona hacer una crianza bilingüe. ¿Cuál sería el mayor consejo que podrías darles? Pues yo les diría que no hay duda, funciona. Ahí ya no hay más que hablar. Y les diría que se animen, que busquen ayuda, que busquen apoyo y que den el paso, porque que no piensen que su hijo va a aprender su inglés. Como madre no nativa o no bilingüe, tú lo que vas a formar es unas bases. Luego encárgate de encontrar quien construya el castillo. Pero con esas bases se puede construir un castillo, sin esas bases es más complicado. Solamente quería añadir una cosita. Sí, claro, claro. Respecto a lo que decías de que es una suma de factores la que da el producto final de un niño bilingüe. Entonces, nosotros lo entendemos y no queremos ser una academia más que vengan los niños y al final sepan los colores, los animales y a contar, sino que de verdad queremos que la experiencia que yo he tenido con Carlos, con mi hijo, se extienda a todo el mundo que quiera participar de ella. Entonces, lo que hemos sacado es un curso para papás, para afianzar esas bases, tanto de gramática como de vocabulario, que vamos a poder utilizar con un bebé, con un niño en casa, y que va a ser un apoyo a luego, aparte, que le lleves a una academia o cuando ya entre en el cole y empiece a escuchar inglés, pero poder darle una base que de verdad te permita criar a un niño bilingüe. Sí, eso me parece fantástico. Siempre es importante, como dices, podemos nosotros formar las bases, y sobre eso construir el castillo, buscar los recursos que necesitamos para que el niño pueda tener ese contacto, porque a veces uno dice, híjole, esto yo no lo puedo decir, o no me sale, o no pronuncio bien, o mi problema es la gramática y todo. Quizás sí, pero no significa que el niño termine adquiriéndolo, porque el niño va a tener entorno que lo va a rodear y que lo va a nutrir de lo que sea correcto. Entonces, como dices tú, yo tengo una carencia, entonces yo busco esa solución para esa carencia. Me parece pues muy buena tu iniciativa de crear tu propia academia y sobre todo con los recursos que necesita tu hijo. Y es que a mí una vez me decían, bueno, pero ¿cómo vas a hacer reto bilingüe si tú ni siquiera eres experta en idiomas? Y yo decía, el asunto no es que yo sea experto, el asunto es que yo soy la experta en las necesidades de mi hijo. Y ahí es donde entra la clave. Nosotros, los padres de familia, somos los expertos en las necesidades de nuestros hijos. Y partiendo de ahí, podemos agarrar los recursos que necesitamos. Entonces es como aquí, reto bilingüe, yo no soy experta en idiomas y no pretendo serlo. Quiero traer a los expertos, quiero traer a la gente para que platique y hable de sus experiencias y cada quien termine juzgando de acuerdo a cada una de sus necesidades. Y bueno, entonces, volviendo al tema acá contigo, es que me parece fabuloso que hayas creado una academia y bueno, sobre todo, ahora me gustaría que los invitaras, ¿dónde queda tu academia? ¿Dónde te pueden contactar? Y sobre todo, ¿dónde pueden ver el video o los videos del famoso Carlos para que lo vean en acción y cómo ha sido el proceso, en fin, todo? Cuéntanos cómo llegamos a Welcome to the World. Pues bueno, podéis entrar en welcometotheworld.es y entonces echar un vistazo a la web en la que explicamos pues quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, ponemos un montón de fotos de todas las cosas que hacemos aparte de las clases, que son muchísimas cosas, muchos eventos para que los niños jueguen, se diviertan. Es muy completo, yo creo. Y pueden entrar también en Facebook buscándonos. Creo que nos pueden buscar como WTTW Burgos. Y ahí también, pues todas las cositas que vamos haciendo, talleres de fines de semana. Y luego, por supuesto, en YouTube. Tienen que buscarnos en YouTube porque la ilusión de mi peque es ser youtuber, claro. Claro, claro. Y entonces tienen que suscribirse, como él dice, y dejar un comentario. Y allí lo mismo, en Welcome to the World. Y buscar en canales y echad un vistazo porque realmente yo pienso que es interesante de ver. Y además, si los vídeos a mi hijo le ayudaron, quizás los vídeos que ahora hace él
por supuesto en inglés, pues puedan ayudar también a otros niños. Claro. Entonces es interesante. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros, por darnos tu experiencia y claro que aquí en los comentarios vamos a poner tu página para que la gente te visite y bueno, también vayan a visitarte en tus redes sociales. Y te encuentras en YouTube, ¿te encuentras en Twitter Facebook. también? ¿En Facebook? No. Ok, Facebook y YouTube, ahí te encontrarán. Ok, como Welcome to the World, ¿cierto? Eso es. Ok, sí. Pues muchísimas gracias, Carolina. Fue un placer tenerte aquí en Reto Bilingüe. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Minerva. Hasta luego. A continuación, un pequeño corto de los resultados de la crianza bilingüe de Carolina. If you don't know where I bought, I'm in Spain. I'm just in Spain. I'm in the Spanish guy. Just that I know English. I'm in Spain and Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y ahora también nos puedes escuchar como video podcast en iTunes, en Player FM y lo mismo en YouTube. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube y nos puedes encontrar como @retobilingüe. Si te gustó esta información, ayúdanos a compartir a otras familias que estén compartiendo el mismo reto. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.